Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar reunidos nuevamente en esta última etapa que tenemos recorriendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de Hechos, las cartas, y vamos ahora a ver una de las últimas cartas, o mejor dicho, tres. Es un paquete que vamos a hacer hoy de 3x1, entonces promoción, pero lo más importante es en esta vez que nos va a compartir también, y me da mucho gusto estar con Deira. Hola Deira, qué Hola, gusto hola a todos. tenerte nuevamente compartiendo este mensaje, esta carta hermosa o estas cartas, porque son tres, ¿no? Las que vamos a ver hoy, Potentes. potentes. Así que nos vamos a llevar como 4 horas en este Más o video. No, no menos, es cuatro cierto. horas y media. No. No, vamos a hacerlo breve porque además vamos a tocar dos cartas muy pequeñitas, pero adicional a la primer carta de Juan, ¿no? Del apóstol Juan, en donde además de Apocalipsis, además del Evangelio, él escribió estas tres cartas. Es lo que creemos o lo que se ha estudiado. ¿Por qué? Platícame por qué se considera que estas cartas, sobre todo la primera no dice que sea de Juan, no dice nada. La segunda y la tercera carta habla del anciano, y en ningún lugar se dice que sea de Juan. A ver. Sí, como dices, la primera prácticamente, o sea, es en realidad anónima. Entonces, pero y la segunda y la tercera están escritas por, como dices, alguien que se llama o llamado el anciano. Pero por el tipo de lenguaje, el estilo que tienen estas tres cartas son muy idénticas entre sí. Entonces, igual que el Evangelio de Juan. Entonces, por eso se cree que la mayoría de la gente piensa que todas fueron escritas por el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo amado, Juan. Ajá, que Ahora, era Juan. algunos puntos que valdría la pena un poquito hacer un zoom ahí, profundizar un poco. El anciano ya era muy viejito. ¿Por qué el anciano? Un poco a ver, hacer esa referencia de Juan, digo, porque así empieza, digo, hablando de la de la segunda carta. Mira, la segunda carta de Juan, en el versículo dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y por otro lado, la primera carta de Juan dice, en el saludo inicial, en el versículo 1 dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces, habla del anciano. En la tercera de Juan. En la Dijiste. tercera de Juan, perdón, Ajá. sí. Entonces, a ver. La verdad, desde mi punto de vista, yo creo que también se le refiere a anciano por su tiempo en la fe. Por la posición. Por la posición en la que estaba espiritualmente. Claro, son dos líneas que se podrían definir aquí. Una es la posición dentro de la iglesia. O sea, hablan mucho en el Nuevo Testamento acerca de los ancianos, ¿no? Y esa era una tradición de respeto. Siempre al anciano se le daba mucha reverencia, se le consideraba alguien con mucha sabiduría, y la palabra en hebreo es presbítero. Entonces el presbítero podría ser una posición, ¿no? Una posición jerárquica dentro de autoridad, pero una autoridad por su sabiduría. Entonces, y esto estaba muy padre porque a mí todavía me tocó que me educaran. Oye, está hablando el abuelo, cállese. No hable cuando los mayores están en un diálogo, ¿no? Y ahora yo veo que hasta los niños interrumpen y están grite y grite. ¿Tú cómo lo ves esa parte? ¿Crees que se mantenga o ya se perdió? No, la verdad, yo creo que ya poco a poco se ha ido perdiendo. Actualmente, porque yo lo he visto con mis amigos, o sea, el mismo yo, a veces tendemos y tenemos la tentación de ver a nuestros papás o a nuestros abuelos como, ay, ya pasaron de moda, ustedes ya no saben lo que es vivir actualmente. O sea, y sí, los tiempos son diferentes, pero eso no quiere decir que ellos
o su perspectiva o su opinión no sea valiosa. Porque, o sea, no manches, ellos tienen muchísimo más tiempo en esta tierra que nosotros. Claro. Nosotros, pues, los jóvenes, claro. Claro, muy bien. Entonces, sinceramente veo que automáticamente cuando tú piensas diferente a tus papás o a tus abuelos, ya es que ellos están mal. Y por eso ya no se considera su opinión, cuando en realidad sí es importante y tenemos que prestarle atención y respetarlos. Fíjate que algo que considero que ha incrementado mucho pérdida de valor hacia los adultos mayores ha sido la gran velocidad con la que se están desarrollando la tecnología. El joven tiene al día de hoy mayores habilidades tecnológicas que un adulto. Y el hecho de tener habilidades o capacidades, tan natural, las capacidades físicas, no significa que seas mejor. Exactamente. ¿No? Entonces, concuerdo. Yo creo que es esa parte que ha hecho que en la actualidad al adulto que a lo mejor no sabe usar muy bien el celular, no sabe usar bien los dispositivos móviles, una actualización y esa solicitud de ayuda que en ocasiones los adultos le hacen al joven en su inmadurez. Y en su orgullo. O en su orgullo, exacto, hace levantar su orgullo, ¿no? Entonces, en la antigüedad no. En la antigüedad no había este tipo de elementos y por lo tanto eran muy valiosos. O sea, de hecho el joven empezaba a trabajar desde muy pequeño y llega un momento, o sea, desde pequeñito, y una niña no podía cargar el cántaro de agua del mismo tamaño que lo podía cargar la mamá o la hermana mayor, entonces siempre había un respeto y empezaba a haber un respeto desde jovencitos, desde chicos, porque físicamente los adultos eran más aptos. Claro. Entonces, y con la edad, ese respeto hacia el mayor se venía transmitiendo. Eso hacía que el anciano fuera escuchado. Al día de hoy hay otra parte que creo que también han afectado, es que se ha metido mucho la idea que lo viejo no sirve. Exactamente. ¿No? Entonces, esa parte, ¿cómo ves así cuando se desprecia un poco a lo vivido de antes? ¿A qué crees que se deba ese desprecio? Pues como lo mencionamos ahorita, yo creo que es el orgullo de creer que la forma en la que tú haces las cosas es la única y es la mejor. Entonces, sí veo constantemente, porque lo veo en mí misma, porque yo también he fallado hacia mis papás con este tema de creer que porque yo lo quiero hacer diferente, la forma de ellos ya pasó, ya es antigua, ya no funciona. Cuando a veces las formas de antes son más útiles y son más adecuadas a veces a la actualidad, o sea, que son más como sustentadas o que son más fáciles de hacer o no sé, o sea, no sé, en un ejemplo, en la forma de hacer una comida. Bueno, pues tienes a tu abuelita que lo hace de una forma y tú lo quieres hacer a otra con súper utensilios y para cortar y esto, porque pues es más actual, ¿no? Pero te toma más tiempo que lo que tu abuelita hace simplemente como revolviendo todo, cortando a mano y ya, ¿no? Hay una parte que, siguiendo construyendo con este ejemplo que pones, al día de hoy, una mamá, ¿no?, que prepara la comida, quizás también la podría hacer más rápido, pero ¿qué diferencia hay entre una mamá que prepara la comida hoy como la preparaba la abuela antes? Porque tú decías, o sea, hay una crítica en las formas, pero yo creo que al día de hoy el acelerarnos, o sea, la velocidad con la que estamos viviendo, las ocupaciones y todo, nos quedamos en únicamente ver las formas y no ver el fondo. Así es. Entonces, hace muchos años salió una película, una de las primeras películas exitosas mexicanas de un libro que se llamaba como Agua para Chocolate. Entonces, fue un buen libro y después la hicieron película de una persona que toda su vida la narraba a través de recetas, ¿no? Entonces está interesante, el libro fue muy reconocido y yo creo que antes
la mamá, yo lo veo, o sea, mi suegra, ¿no? La abuelita de mis hijos, la mamá de mi esposa que vive con nosotros, cuando va a venir uno de sus hijos o algo, busca prepararle la comida que a él le gusta, ¿no? Y esa parte yo creo que los ancianos, y es lo que tenemos que ver, y hablo de los ancianos realmente con los mayores, ¿no? Los señores en general, los adultos, ojalá y así sea, cada vez hay más adultecentes, lo he platicado, que son los adultos pero que siguen siendo adolescentes, pero yo creo que todavía hay una buena cantidad de mujeres y de hombres en donde están más preocupados del fondo que de la forma, ¿no? Entonces, bueno, regresamos al punto. Juan, a mí me encanta porque efectivamente Juan, cuando escribe estas cartas, está arriba de sus 90 años, es lo que se estima, porque Juan fue el discípulo más longevo de todos. Entonces, se considera incluso, sobre todo, que estas cartas, y la segunda y la tercera, se escribieron después de Apocalipsis, que fueron las últimas cartas que escribe Juan. Entonces, es una persona que va mucho al fondo de las cosas. Por eso asumimos que ese es ese Juan, el discípulo amado. ¿Y por qué podemos decir y deducir que esa carta decías que era muy idéntica al Evangelio? Que en el Evangelio sí hablamos de que es claramente el Evangelio de Juan. ¿Por qué es que deducimos o los estudiosos de la Biblia asumen que efectivamente son cartas, porque el título lo dice, primera, segunda y tercera del apóstol Juan? Lo que entendí de leer estas cartas y comparándolo con el Evangelio de Juan, creo yo que principalmente son también los temas que abarca. O sea, que Juan habla mucho del amor de Dios, de la luz y de la vida. Y Juan, en la primera, segunda y tercera de Juan también habla de lo mismo. Entonces, obviamente incluyendo también temas de redacción y todo, que obviamente los estudiosos sabrán que yo no soy de esos estudiosos, pero sí, creo yo que es por los temas que tocan las cartas. Vamos a entrar un poco más a fondo en esto para que nos demos cuenta cómo sí coinciden, ¿no? Esas similitudes. Pero hay una parte, regresando al fondo, cómo Dios transforma a las personas, ¿no? Porque estas cartas tienen que ver esa parte. A mí me llama mucho la atención Juan, porque Juan, el discípulo amado, el que habla del amor, el que explica claramente cómo es el amor de Dios, ¿no? Porque de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como digo, me gusta decir, solo hubo uno, Juan, que esa forma, ese versículo que para muchos de nosotros es fundamental y lema, ¿no? De lo que se trata toda la Biblia, ¿no? Juan fue el que puso ese Juan 3:16, ¿no? Que por eso a nuestro grupo es G3:16, ¿no? Que viene de esa generación de Juan 3:16, que entiende el amor de Dios, y ojalá y así actuemos todos los que pertenecemos o que decimos seguir a Jesús. Así es. Pero lo que me llama la atención, Deira, es, ¿te acuerdas que eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo? ¿No? ¿Cómo les decía Jesús cuando empezaron a caminar con él? Los hijos del trueno. Entonces imagínate cómo eran, ¿no? ¿Cómo crees que sea un trueno para que Jesús les haya puesto los hijos del trueno? Pues como muy explosivos. ¿Explosivos? Pues sí, como muy rápidos en reaccionar o así. ¿No? Mechas cortas, ¿no? Sí. Entonces, wow, los hijos del trueno, y ahora vemos al discípulo amado, al discípulo transformado, al discípulo que ya no es rápido, sino medita, al que profundiza. ¿Cómo Dios puede transformar un temperamento y hacerlo para la gloria de Dios? ¿No? Obviamente
un trueno muchas veces implica un relámpago, ¿no? Rápido, luz, deslumbrar, ¿no? Sonido, o sea, te llama la atención, ¿no? Y cómo Dios puede lograrlo y transformarlo en alguien que habla de amor, que habla de luz, que habla de verdad y de vida, ¿no? Entonces, bueno, casi todas las cartas y los escritos tienen un propósito. Obviamente, todos los escritos, las historias, los libros que incluyen la Biblia tienen un propósito de Dios. Y en este caso, estas cartas tenían un propósito y narran o tocan varios temas, ¿no? Ya decíamos el amor, luz, verdad, vida, todo eso que constantemente Juan toca incluso en sus evangelios porque los medita y los analiza. Es alguien que profundiza mucho. Yo siento que Juan era muy parecido, el temperamento de Juan al que tiene Ángeles, mi esposa, ¿no? Ya transformado, o sea, alguien que medita, profundiza, ¿no? Muy analítico para llegar a deducir el corazón de Dios, ¿no? Sí, el amor de Dios, pero toca un tema importante, los toca Juan. ¿Cuál es? En la contraparte, hablamos la parte chida, la parte buena. Ajá. El problema que estaban enfrentando de los anticristos, o en otras palabras, los antimesías. Pero dices, pero hablas del anticristo. No, hablo de los anticristos, porque en esta carta no se refiere específicamente a una persona, se refiere a grupos de personas que no creían que Jesús era Dios o que Jesús era el Hijo de Dios. Oye, ahorita que estás y que estábamos comentando previo a ahorita a estar tú y yo en este diálogo, el anticristo es muy famoso, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿anticristo en qué piensan? Pues en el que va a venir en el Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis habla del anticristo? No, ¿No? ¿Cómo? A ver. No menciona el anticristo como tal, lo menciona como la bestia. Ok, no, ok. Y eso que también se cree que el Apocalipsis lo escribió Juan. Sí, claro, también lo escribe Juan, es uno de la literatura de Juan. Qué curioso que ahí, si él antes estaba mencionando la palabra anticristo, no lo usa en Apocalipsis, porque no se refería a eso. Ok, entonces, ¿a qué se refiere? Ahorita lo que comentábamos y que me hizo mucho clic y que lo comentamos aquí platicándolo, que cualquier persona puede ser el anticristo. Puede ser un anticristo, no el anticristo. Un anticristo porque no cree que Jesús sea el que vino a morir por nosotros, que sea hijo de Dios y que Él sea Dios. Entonces, eso automáticamente, pues cualquier persona puede serlo, no es una persona en específico. Ahora, estás diciendo, es uno de los anticristos, no es el anticristo, decías esa parte. Ajá. ¿Quién es el anticristo entonces? Pues el primero que estuvo en contra de Dios, pues fue Satanás. Entonces ya está. Así es. A ver, ¿cómo dice 1 de Juan 2, 18 al 23, cuando toca este tema? Sí, dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo, y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. No. Esas son las características que son de un anticristo. O sea, es lo que está diciendo es antimesías. Así o sea, es. Alguien que está diciendo que Jesús no es el Mesías. Alguien que está diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios.
Así que no es. es el Hijo del Padre y que incluso que no es Dios. O sea, esa parte es un reflejo de la acción del primer antimesías, como decías. El primer Así es. antimesías es Satanás y por eso vamos a ver más adelante en donde dice, y ya vino, ¿no? Y ya está aquí. También cuando Juan habla de que ya comenzó el final del tiempo, es porque ya vino el Mesías, ese Mesías sufriente, y ya solo falta que venga el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, que el mismo Juan escribió en Apocalipsis. Te digo que incluso estas cartas están consideradas que se escribieron después de Apocalipsis, ¿no? En donde son las últimas cartas que manda Juan. Ahora, ese era un problema, aquellos que llegaban, que se metieron en la iglesia a decir que era mentira, que Jesús no era el Mesías. Ahora, ¿quién es el padre de mentira? El diablo, Satanás. Ok, entonces, la verdad enfrentada por la mentira. Y me gusta, haciendo un paréntesis en estos versículos, que dice, no es que ustedes no conozcan la verdad, sino que saben discernir entre la verdad y la mentira. Entonces, conocen la diferencia. Entonces eso, o sea, no nada más que conozcan la verdad, o sea, que sepas también discernir entre la verdad y la mentira. Fíjate que referente a esto, en algún tiempo me clavé tratando de entender, ¿no? Cómo operan, ahora sí, el tema de, ya sabes, de demonios y eso, siempre esa parte al ser humano nos ha llamado mucho la atención y desde niños nos gusta que nos cuenten el aparecido y los espíritus y aunque estamos con miedo y no pueden dormir, luego los... Pesadillas. Tiene uno pesadillas, pero está uno, hacen películas al respecto y todo el tema. Y en un tiempo me clavé un poco tratando de indagar un poco más la estructura y si son príncipes de las tinieblas y cómo operan los demonios. Y una vez escuché en un mensaje que decían, no es necesario conocer la mentira para deducir la verdad. Y me decían, tú clávate a conocer la verdad. La verdad es Jesús, ¿no? Él es el que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso obviamente también nos lo escribe Juan, ¿verdad? Entonces, en su evangelio. Pero si Él es la verdad, Él es el camino, dice, tú conócelo. Y automáticamente, porque conoces la verdad, te vas a dar cuenta cuando te estén contando mentiras. El conocer a quien está en tu vida, en tu corazón, sus principios, te va a hacer discernir lo que no es lo que no es bueno, ¿no? Así es. Para conocer la verdad. Ahora, y para empeorar las cosas, había otro problema, no nada más estos anticristos, había otro problema que estaba tratando de arreglar Juan. ¿Qué otro problema era? Se estaba presentando mucha hostilidad entre los creyentes, que se quedaron porque pues ya sabes, de diferentes Unos iglesias, se separaron y todo. Y voy a leer primera de Juan 3, 4 al 10, que dice, todo el que peca viola la ley de Dios, pero todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no conoce
El que no se conduce con rectitud, perdón, y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Ahí está. O sea, si no amas a los que están en tu iglesia, a los que, con los que, pues, convives, ajá, no amas a Dios, no conoces a Dios y no perteneces a Dios. Está fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y también la parte que dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. A ver, ¿por qué te llama la atención? O bueno, más bien, ¿qué te gustaría comentar al respecto? Porque no dice que no pecan, sino que no lo practican. ¿Y qué es practicar? Que una vez que ya identificaste que estás regándola, o sea, perdón, que ya sabes que tú siempre o que nosotros siempre vamos a cometer errores, buscas no cometerlos. ¿Eso quién lo hace? Un creyente que tiene a Dios. Un verdadero Un verdadero hijo de Dios, así es. Y el que no es hijo de Dios, pues aunque sepa o no sepa, él cree que pues no está consciente de que constantemente fallamos y que cometemos errores y que herimos a las personas. Entonces, automáticamente eso no lo hace tener una introspección y arrepentirse de lo que hace. pero ¿será que no está consciente o que está decidido a hacer el mal? Ajá, también que está decidido. Por ejemplo, Que toma su decisión de no hacerle caso a Dios, de ignorarlo. de ignorar. A veces porque no cree, Uh-huh. ¿no? Por no creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es aquel que tanto nos ama, que se vino a dar su vida por rescate de nosotros, ¿no? Rescatarnos de las consecuencias de nuestros errores en la eternidad. Ahora, esta parte, practicar el pecado, ¿no? O no pecar. Entonces, nada más para dejar bien claro, el creyente, o sea, esa persona que de corazón realmente sigue a Dios, no falla, no peca, porque pecado es no dar al blanco. O sea, la palabra que se habla de pecado es no dar al blanco, o sea, no dar en el punto. No cumplir ¿No? lo que Dios es fallar, le fallaste. Para ti. Ajá, le fallaste a Dios. ¿No? Entonces, o le fallaste a donde le apuntaste, así de sencillo. El que cree en Dios, ¡pum!, siempre le da al blanco. No, también falla. Y hiere a personas y comete errores. Pero entonces, a ver, ya aquí dices, pues sí peca, o sea, sí falla el creyente o el que siga a Jesús, el seguidor de Jesús. Entonces, cuando falla, ¿lo convierte en un hijo del diablo? No, porque automáticamente él sabe que falla y va a Dios a pedirle perdón. Entonces, ¿a quién se refiere como los hijos del diablo? A quienes no hacen eso. O sea, a quienes fallan y fallan constantemente sin pedirle perdón a Dios. O sea, esa es la práctica. Ajá. Es como el que critica, o la que murmura, la chismosa, el que levanta falsos, el que empieza y siempre comete fraude, el gandalla que no tranza, no avanza, y tranza toda su vida, ¿no? El que roba, o sea, todo este tema realmente esos son que por más que vayan a una iglesia, que por más que vayan el domingo a una reunión en donde cumplen con un tema espiritual desde su punto de vista, pues eso no lo hace que esté defraudando, ya sea en una posición de gobierno, ya sea en su trabajo, ya sea dando moches. O sea, llega un momento en que hay una práctica constante. Y ahí es donde nos damos cuenta que no están guiados por Dios, sino realmente guiados por Satanás, es lo que está diciendo. Y entonces lo que está invitando a esto es una congruencia. ¿Y en dónde se ve la congruencia? En el amor. En el amor y en la verdad. En el amor y en la verdad. Oye, está padre porque lo que más me interesa son los pobres, ¿no? Dicen algunos políticos, ¿no? ¿Hay verdad? ¿Hay congruencia? No. No. Que puedes decir una verdad, puedes decirla, pero se debe de ver congruencia en que lo que hagas compruebe esa verdad. Los matrimonios, ¿no? Hay matrimonios congruentes y hay otros no, estamos de acuerdo, que incluso terminan
No, sí, hasta que la muerte nos separe, ¿va? Hacemos la promesa, ¿no? Y no es cierto, o sea, no se viene dando, hay divisiones fuertes. Entonces, pero lo que les está diciendo Juan aquí es que sean congruentes, ¿no? Y ese era el problema, que había algunos que no eran congruentes porque pues no se amaban entre ellos y había divisiones y choques y toda esa parte. Vamos a tocar rápido el tema de estas dos cartitas, segunda y tercera de Juan, para podernos regresar a primera de Juan. Y profundizar. Pero son dos cartas muy pequeñitas. La segunda carta de Juan tiene 13 versículos, así de chiquitinga. Uh-huh. Y la tercera carta de Juan tiene, ¿cuánto? 15. 15 versículos. Chiquirriquiquis. Entonces nos las podemos brincar. No, o sea, ¿por qué? No, porque también son importantes. ¿En qué aspecto crees que sean importantes? ¿O por qué luego dijiste no? No, alto, Sí. Porque estas dos cartas mencionan muy claramente el conflicto de los antimesías. Ok. Porque en una carta se menciona de una mujer que siga recibiendo a las personas, pero que sea consciente y tenga sabiduría de no recibir a estos antimesías. Y en la otra, en la tercera de Juan, menciona A un hombre. A Gallo. que reciba a los creyentes y que no sea como conflictivo u hostil en no recibirlos. Que le pone un ejemplo. Ajá, Diótrefes. Diótrefes, muy bien. Muy complicado el nombre. Muy bien, exactamente. Entonces, mira, estas dos cartas realmente hablan de la verdad. O sea, como que reflejan esa parte de congruencia. O sea, que busques la verdad y hacerlo todo en verdad. O sea, es lo que refuerzan. De hecho, si vemos, por ejemplo, aquí, cómo arranca la segunda de Juan. A ver, ayúdame leyendo esta, aquí en el 1 y 2, o sea, ¿cómo arranca? El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Yo amo en la verdad. No. Y luego dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. O sea, porque andamos en la verdad. Así es. Y a ver la tercera. La tercera. Al principio, ¿cómo arranca? Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amor y verdad. Y luego dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, de que eres congruente. Eres congruente. Entonces, son estas cartas como, me dio gusto que dijeras, no, es como cuando alguien, por ejemplo, las píldoras, hablaba de ese punto. O sea, a veces hay unas pastillotas, ¿no? Grandotas que hasta necesitas partirlas para tragártelas, ¿no? Pero son unos, por ejemplo, los suplementos alimenticios luego vienen así enormes, ¿no? Y para tragarte. Pero ¿crees? ¿Esas son las más potentes, las grandotas? No. O las que, sí, pues como ibuprofeno y esas que están grandotas. Pero pues... Pero no, o sea, te ayudan, son pero... las más potentes en y a veces esas cartitas chiquitas son como esas pildoritas, esas sublinguales, ¿no? De que, oye, le está dando un infarto, un dolor, una sublingual, ¿no? Los dolores así de... que Ketorolaco. Sí, pero de esas que van abajo y son chiquititas, o a veces te dicen la mitad, ¿no? De una. Porque si te tomas completa, no, hombre, te puede pasar esto y esto. Entonces, bueno, no necesariamente los tamaños hablan de la potencia. Aquí estamos viendo un tema súper potente en estas dos. Y ese tema es la verdad. Juan decía en Juan 14, ¿no? En su evangelio. Él escribió que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida.
Entonces, de esos temas recurrentes, y por eso decimos que esta carta es evidente, o estas cartas que son de Juan el anciano, que está escribiendo al final. Entonces, Y me gusta que habla de la congruencia de los, en específicamente la tercera, que habla de la congruencia de Gallo. Y pide, y de la congruencia también de la mujer que habla en la... de la elegida. De la ¿no? elegida, en la ¿no? segunda carta, porque como mencionamos antes, pues eso es lo que busca Juan, ¿no? es que sean congruentes. Ahora, eso no significa que no seas atacado. Uh-huh. ¿Quién ataca la verdad? Si Jesús es la verdad, ¿quién ataca la verdad? Pues Satanás, la la mentira. ¿Y cómo lo describen que es también Juan? Juan, él dice que en el 8:44, según yo es... ¿Evangelio? En el Evangelio, en Juan 8:44, que según yo, dice... Déjame ver, a ver quién gana. Si tú ahí. Rápido. Aquí, Juan 8, ya te gané. No, ya ves, también. somos más rápidos que los digitales. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. ¿No? Entonces, aguas con las mentirillas piadosas y las mentirillas y todo este rollo. Sí. La verdad, y la verdad en amor, como habla Juan, ¿no? Entonces, entrándole ahora sí a esta parte, ya tocando todos los antecedentes y todo lo que vamos a ir viendo, el objetivo de Juan a la hora de escribir esto es recordarles y persuadir a los creyentes de que se mantengan, por un lado, fieles a lo que creen, que no sean movidos, ¿no? Que Jesús es el Mesías, que amen de esa forma, ¿no? Y por otro lado también de que sean congruentes con lo que creen, ¿no? El tema, pero esa congruencia que se vea que andan en los principios de verdad, que no le dan lugar a la mentira o a los errores, o más bien cuando nos quieren hacer errar, y por otro lado, que se vea en el amor, ¿no? Y eso, wow, va a generar diferentes cosas y cambios en la vida personal y en la vida con los demás. Así que, yendo a la primera carta de Juan, viene esta parte. Hay dos grandes mensajes en la primera carta de Juan. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Porque literalmente dice, este es el mensaje. Al inicio de... En dos ocasiones lo dice, Al ¿no? inicio de que va a mencionar algo. Es como una frase introductoria. Seguida de la concentración de imágenes de Dios como luz y como amor. A ver, ¿dónde dice así? Dice, en primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y luego en primera de Juan 3:11 y 4 y 8, o sea, el capítulo 4 y el versículo 8, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego en el versículo 8 del capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ok, da dos grandes mensajes, ¿no? Dios es luz y Dios es amor, ¿no? Entonces, yo veo cuando mi hija o Ángeles, mi esposa, o una chica se siente amada, hasta refleja luz, ¿no? Y está muy padre, ¿no? Está muy padre vivir en amor y sin conflictos. Es algo que platicamos hace poco, hicimos un viaje, ¿no? Y decíamos, uy, qué chido, ¿no? Que pues no hay rollos entre unos y otros y se la pasa uno a todo dar, ¿no? O sea, como que a veces hasta nos preguntamos, neta, ¿por eso te peleaste, no? O sea,
por ese temita tan insignificante te estás agarrando y hasta se rompen relaciones, Sí, ¿no? y se dejan de hablar y ¿No? así.